Al final de la sesión anterior, vimos un ejemplo donde surgieron números con una apariencia bastante extraña. Nos referimos a los números que tienen esta estructura. Se llaman números complejos. En un número complejo se aprecian dos piezas. A la primera de ellas se le conoce como parte real, y la segunda, la que va acompañada de la unidad imaginaria, se conoce como parte imaginaria. Cuando la parte imaginaria no existe, es decir, vale cero, tenemos un simple número real. Y cuando la parte real es la que no existe, decimos que tenemos un número imaginario puro. Todos estos son ejemplos de números complejos. En este de aquí, la parte real vale 8 negativo, mientras que la parte imaginaria tiene un valor de 1/3. Este otro es un número imaginario puro, porque su parte real vale 0. Enseguida explicaremos lo que se entiende por negativo de un número complejo. El negativo de a más bi es el complejo menos a menos bi. Observa que para obtener el negativo de un número complejo le tendremos que cambiar el signo tanto a la parte real como a la parte imaginaria. No quiere decir que ambas partes tienen que ser negativas. Más bien significa que a ambas partes les tenemos que cambiar su signo. Por ejemplo, el negativo de 6 menos 2i es menos 6 más 2i. Y el negativo de menos 8 más 1/3 de i es 8 menos 1/3 de i. Enseguida, y en lo que resta de la unidad, aprenderemos a hacer operaciones con números complejos. Comenzaremos con las más sencillas, la suma y la resta de números complejos. Para sumar y restar números complejos, haremos algo similar a lo que se hace en el álgebra convencional de números reales. Es algo parecido a la reducción de términos semejantes. Esto significa que la parte real se suma con la parte real y las partes imaginarias se suman entre sí. Hagamos este ejemplo. Al número complejo 2 menos 3i le vamos a sumar el número 7 menos 4i. De acuerdo a las instrucciones, la parte real del primer número complejo debemos sumarla con la parte real del segundo número complejo. Y esto nos da 9. Ahora la parte imaginaria se suma con la parte imaginaria del segundo número complejo. Y eso nos da menos 7i. Y este es el resultado de la suma. Siguiente ejemplo. Se trata de una resta, pero notemos que el primer número complejo está multiplicado por un 3 y el segundo número complejo está multiplicado por un 5 negativo. Entonces, primero desarrollemos estas multiplicaciones. 3 por 4 más i nos da 12 más 3i. 5 negativo por menos 3 más 6i nos da 15 menos 30i. Ahora simplificamos reduciendo términos semejantes, parte real con parte real. Obtenemos 27. Ahora parte imaginaria con parte imaginaria. Obtenemos menos 27i. Entonces, este es el resultado de la resta. Ahora expliquemos el procedimiento para multiplicar un par de números complejos. También es similar al álgebra convencional de números reales. Haremos de cuenta que estamos multiplicando un par de binomios. Pero al simplificar tendremos en cuenta que i cuadrada es igual a menos 1. I cúbica vale menos i e i a la cuarta vale 1. Veamos algunos ejemplos. Podríamos decir que la multiplicación se lleva a cabo en dos etapas. En una primera etapa desarrollamos la multiplicación y en una segunda etapa simplificamos los términos semejantes. Para desarrollar, primero el 2 contra el 4 y contra el 7i. Luego el menos 3i contra el 4 y contra el 7i. El último término equivale a 21, 21 positivo. Esto es así porque la i cuadrada que le acompaña la podemos cambiar por un 1 negativo. Ahora ya podemos reducir términos semejantes, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Este es el resultado de la multiplicación. Siguiente ejemplo.
Primero desarrollamos. El último término lo podemos cambiar por un 6 negativo. Ahora simplificamos parte real con parte real. Y parte imaginaria con parte imaginaria. Este es el resultado final. Pongamos atención en el siguiente ejemplo. Podríamos proceder como lo hicimos en los dos ejemplos anteriores, pero en lugar de ello observa que estas dos cantidades las puedes considerar como si fueran binomios conjugados. Y entonces, por tratarse de un producto de binomios conjugados, le podemos aplicar la regla que nos aprendimos en bachillerato. Esta dice así: el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Pero el segundo término lo podemos cambiar por un 4 positivo. Y el resultado final es 13. Si tú lo resuelves mediante el desarrollo completo, llegarás al mismo resultado. Pero yo te recomiendo que procedas mejor así como lo hemos hecho. Sucede que este tipo particular de multiplicación surgirá frecuentemente en la división de números complejos. Y haciéndolo de esta manera nos ahorrará tiempo. Antes de explicar la división de números complejos, expliquemos lo que se entiende por conjugado de un número complejo. El conjugado de a más bi es el número complejo a menos bi. Ten cuidado, no lo confundas con el negativo de un número complejo. En el conjugado le vas a cambiar el signo nada más a la parte imaginaria. Ejemplo, el complejo conjugado de menos 8 más 5i es menos 8 menos 5i. A propósito, los números que multiplicamos en el ejemplo anterior eran un par de complejos conjugados. Ahora sí podemos explicar cómo se lleva a cabo la división de números complejos. Algo parecido a la racionalización. Se multiplica denominador y numerador por el complejo conjugado del denominador y después se simplifica. Unos ejemplos van a esclarecer el procedimiento. Podríamos decir que la división se lleva a cabo en 3 etapas. En una primera etapa, la cantidad que representa la división la vamos a multiplicar por un 1, porque multiplicar por 1 no altera. Sin embargo, ese 1 lo vamos a construir de una manera ventajosa. Y esa consiste en basarnos en el conjugado del denominador, que en este caso es 1 más 2i. Y para realmente estar multiplicando por un 1, abajo también colocamos 1 más 2i. Esta es la primera etapa, construir el 1 por el que vamos a multiplicar. Y ese 1 siempre lo vas a construir basándote en el complejo conjugado del denominador. Segunda etapa, desarrollamos las multiplicaciones. Son 2 multiplicaciones, numerador por numerador y denominador por denominador. Comencemos con los numeradores. El último término lo podemos cambiar por un 2 negativo. Ahora los denominadores. Esta multiplicación es más sencilla porque se trata de un par de complejos conjugados. Entonces, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y este último término lo cambiamos por un 4 positivo. Esta es la segunda etapa, que consistió en desarrollar las multiplicaciones. En la siguiente etapa, simplificamos tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador, parte real con parte real nos da 1, y parte imaginaria con parte imaginaria nos da 7i. En el denominador, solo tenemos partes reales, y el total vale 5. En el denominador, siempre vamos a tener solo partes reales. Y por último separamos para distinguir claramente cuánto vale la parte real y cuánto vale la parte imaginaria. Este es el resultado de la división. Siguiente ejemplo. Primero construimos el 1 por el que vamos a multiplicar, basándonos en el conjugado del denominador. Entonces, este es el 1 adecuado. Ahora desarrollamos las multiplicaciones. Primero numerador por numerador.
El último término equivale a un 3 negativo. Ahora, denominador por denominador. El segundo término lo cambiamos por un 9 positivo. Enseguida simplificamos. Esto es lo que se obtiene en el numerador. Y esto en el denominador. Al separar la parte real y la parte imaginaria, obtenemos el resultado final.